Buenas noches, ¿cómo están? Esto de que reinicié el celular para que no se me pegara y cuando entré a Instagram entró con mi cuenta. Pero listo, está solucionado. Bueno, les decía que hoy tenemos una nueva noche de hojas de té y aquí está mi tecito sin hielo, porque ya no. Hola Carito, ¿cómo estáis? Fernando, ¿cómo va? Mirtita. Dani, Hola, dice ¿cómo estás, Tuga? Franco. ¿Cómo estás? Chanco, menos mal que fue todo rápido. Mirtita, Gaby, Checho, ¿cómo Checho. estás? Chanco, que también ves por ahí, Carito, abrazos a todos. Oye, nuestros invitados hoy día ya nos están pidiendo unirse, ¿ah? Ya mandaron la solicitud ya. No, vienen con todo, tienen Sí, hartas ganas. eso. Bienvenidos todos quienes se están uniendo. Hoy día tenemos un tremendo programa, muchas cosas que conversar, muchas cosas que aprender, diría yo, Yo en también, sí, esta, sobre en esta oportunidad. Sí, sí. Miro totalmente. Argentinas. Vales Unidos, PC, Dani Arias, bienvenida, Carito. Sí, como decías tú, harto que aprender. Mucha historia, esto puede resultar muy cultural hoy día. Va a Sí. ser Oye, pero de aquella. antes de comenzar, queremos enviarle un cariñoso saludo y un abrazo bien grande a nuestro amigo Loco, ya que sufrió la pérdida de su padre. Así que de nuestra parte y de toda la comunidad de Paneo Army, también de la comunidad de Loco, le enviamos todos nuestros cariños y nuestras condolencias. Sí, la verdad es que es difícil tener algo acertado que decir cuando pasan cosas como esta, ¿no? Yo igual le mandé un mensajito por interno, por lo menos sé que lo leyó. Así que eso, lamentable, la verdad que muy lamentable. Así es. Pero bueno, arriba los corazones. No, eh, no diga eso, no diga eso, como la señora de los huevos. sí, ya pues, no Y hagamos eso, esperar a nuestros invitados. ah, sí, bueno, ahí Un se abrazo supone que a Tuco que eh, está eso no enfermito, nos va a que no acompañar. dijimos, eso no Ya. dijimos. Tuco está enfermito y Juanfo, Juanjo, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes cómo están? bien, Bien, pues gracias. bien, expectantes, Ahí llegó Rodrigo. expectantes. Sí. Sí. Bueno, estábamos comentándole a la gente que hoy día por parte de Panemo Army somos Gise y yo solamente porque Tuco está enfermito y Fabián le tocó una actividad de la pega de la que no se pudo abstraer. Así que eso significa que nosotros tuvimos la oportunidad de invitar a alguien más de la Santiago Clermont. Sí. Así que Para no hay mal que por anda bien no Rodrigo. venga, dicen. Sí. Tenemos Ahí que está ir. preguntando si lo unimos al tiro o no, no sé. Po. Sí, O lo pues. castigamos un rato, Juanjo, ¿qué decís tú? No, yo no puedo castigar al gran Rodrigo. Ah, ya. Ah, Por favor, que no le digan niño, eso sí. ah, ¿Cómo? No le digan niño. No le digan ya. Lo niño. que pasa es que antes, bueno, voy a hacer una pequeña introducción para un poco Sí, sobre pues. Rodrigo, que en realidad toca muchas bandas. Sí, aquí Es yo un tengo gran, una lista así, pero enorme, sí. y de hecho quizás son demasiadas, ¿no? Para nosotros que lo necesitábamos y todo eso, pero claro, él siempre era muy talentoso cuando era muy chico, entonces
los músicos y todos le decían niño, porque era un niño que estaba tocando contrabajo con 16, 17 años, y ahí quedó como así, pero es bueno que le digamos ahora a Rodrigo porque ya está más grande en realidad. Ya. Bueno, el niño Así que, Rodrigo. por favor, No, si si lo tocan a efectivamente, él se va a enojar. Ya, eso, bueno, tiene doble trabajo, po. claro. Enojarse y desenojarse. No, pero aquí nosotros hacemos sentir bien a los invitados, así que no hay drama. Sí, efectivamente, yo encontré unos videos de una banda, no sé si se dice la Gatja o la Gatja, que sale muy, muy, muy joven. Sí. Aquí ya no solicitó unirse, así que Ahí está, ya. Bueno, ahí estemos aquí a tablero completo. ahí viene, ahí viene. Rodrigo Ahí viene. Montero. Ahora sí. Hola, ¿Cómo estás, Rodrigo? muy bien, ¿y tú? Todo bien, estuve escuchando atento todo lo que estaban mencionando, ¿ah? Ay, Ojo, Pero muchas gracias por la invitación, de todas maneras. no, nosotros felices que estén compartiendo con nosotros hoy día. Bueno, estamos además, lo hemos dicho varias veces, pero nunca está de más repetirlo, sumamente agradecido con la sorpresa que nos dieron ese día que estábamos de aniversario. Eh, y además para la gente que nos acompañó ese día también fue genial, estaban todos sí, muy felices. Así que todos comentaban lo mismo, quedaron muy o gratamente sorprendidos con la música de usted, así que a nosotros también nos dejó feliz eso porque los vimos a ellos también, al igual que nosotros, muy felices, así que les agradecemos mucho su presencia ese día. además que no hay quien no haya comentado, si de verdad causaron furor. Gracias. Igual eso Muchas fue gracias. muy divertido porque nosotros no teníamos planeado ir a tocar en realidad. Como que estábamos justo nos salió una pega, por así decirlo, un cancheo, como le dicen. Y estaba la Anca y Gustavo y ellos estaban muy preocupados de llegar al cumpleaños a tiempo. Y ahí nos metieron en el auto y llegamos a tocar. Y para Total, Todos muy ustedes. como son la Anca y el Gustavo de todas maneras. Como chiquillos, vamos, tenemos que ir a tocar a otro lado. Bueno, contra viento y marea. Así fue. Fue contra lluvia y gotera más que contra viento y marea, sí, Sí, pero tormenta. la Ya pasamos estábamos increíble. con trabajo de bote. Claro. Exacto. Oye, muchachos, para que nos organicemos un poco y entremos en tierra derecha, nosotros siempre empezamos nuestro programa con la misma pregunta, po, que es ¿en qué los pillamos hoy? ¿En qué está Santiago Kresmerban hoy? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que quiero poner en un pedestal el teléfono eso, Ah, porque lo tengo arriba del computador y se me pueden mandar mensajes indebidos, quizás, no sé. Disculpen. Eso. No te bueno, preocupes. pero escucharon, no repito la pregunta, era ¿en qué pillamos a Santiago Klesmerban hoy? ¿Qué es lo que están en este momento planificando, qué sé yo, preparando, etcétera? No sé, Rodrigo, si quieres contestar. Yo pensé que usted, señor director, iba a contestar. Mira, en realidad, bueno, parte tú, Rodrigo, para ver si sabes lo que tienes que hacer. Tiene Me que están poniendo acordarse de, tiene que acordarse de cuál banda está hablando, ¿no? Claro. No, bueno, la última actividad que fue la más importante que tuvimos dentro de lo que lleva el año fue un matrimonio que tuvo lugar en Colombia, en Bogotá, que imagino Juan Francisco le había comentado algo. Lo vimos. Estuvo
bueno, fue un trabajo muy intenso que requirió el trabajo de mucho repertorio tradicional, que afortunadamente lo manejamos. Eh, y bueno, eso fue lo más importante que realizamos a finales de mayo. Lo que es ahora, se han estado preparando, bueno, diferentes cosas como pensar en los nuevos repertorios, un poco más del trabajo de gestión más que nada, que eso siempre implica ver dónde podemos tocar, cuáles son los lugares en los que podemos visitar, qué podemos hacer fuera de lo que tiene que ver con la comunidad judía, que finalmente es a quienes en general trabajamos, como, como aparte de ser una banda que trabaja en el circuito, realizamos muchos matrimonios, etcétera. Entonces todo eso implica gestión, que es como lo último en lo que hemos estado. Perfecto. Sí. Igual ahí Oye, hay un sí, detalle dale. que es importante, que eventualmente estamos viendo el tema de grabar un disco y un video nuevo. En realidad, como ese también es como parte del trabajo de repertorio, de decidir algo y grabar, ojalá dentro de este año. Ya, eso. Ah, súper. Qué bueno. Genial, genial. Oye, ¿y ese matrimonio en Colombia, ese es de la historia que subieron, que iban en un avión y que eran la sorpresa o no? Sí, sí, Yes. Ah, mira, Qué buena. bueno. sí. Pero, cómo fue el tema? O sea, llamados internacionales, oiga, vénganse a Colombia a una boda, o es que, ¿cómo es el nexo ahí? Lo que pasa es que nos llegó un correo en realidad del papá de la novia, ¿ya? Samuel, ¿Ya? que ya es como un amigo para nosotros en realidad. Sí, igual Vamos. estuvimos bien estresados porque fueron muchos correos en realidad donde él nos empezó a pedir muchas cosas muy, muy específicas, como el orden del repertorio para las joras, que es donde se levanta la novia y al novio en la silla, y a veces Mm, también se levanta el resto de los familiares. Entonces, él tomó un libro como muy tradicional, por así decirlo. En realidad es lo que se toca más que nada en las bodas acá en Sudamérica, quizás en Estados Unidos, no sé, la mezcla de todo eso, y nos pidió tocarlo todo seguido. ya. Aparte de un repertorio para el cóctel y un repertorio para la cena. Entonces era mucho tiempo tocando. Y 3 horas. claro, Wow, pero fue un gran avance para nosotros en realidad, porque al final, gracias a eso, él nos hizo como un súper repertorio para bodas. Como que nosotros, después de todo el estrés, nos quedamos con el repertorio, con las amistades también allá en Colombia. Eh, También eso nos motivó mucho para el tema del disco, como Claro, eso. qué bueno. No, y ojalá volver. ¿Sí? que se case de ¿Cuántos nuevo. días? Claro, Es que otro pudimos lindo. realizar hartos contactos igual, eso fue lo bueno también, ya que Bacán. como realizar otros nexos con las comunidades de allá y bueno, también conocimos a una wedding planner, una productora de matrimonios que se ha dedicado bastante a este tipo de eventos y ella misma nos mencionaba que no había muchas agrupaciones que hicieran el klezmer de manera tradicional y la gente quedó bastante contenta, entonces ojalá Dios quiera que vayamos otra vez. Sí, pues. Bueno, Genial, y buenísimo. eso es como una de las principales características de Santiago Klezmer Band, que el estilo de klezmer que ustedes hacen es el más tradicional, porque hay algunas que pueden mezclarlo un poquito con jazz o como con eh, diferentes variaciones, pero la de ustedes, por lo que hemos visto, es más pura, por así decirlo. ¿Cómo llegan a eso? ¿Siempre se lo plantearon de esa forma? Ahí me parece que Juan fue un poco el artífice de esto. Sí, en realidad quizás todo parte lo primero es como desde el fanatismo, ¿ya? Mm, Porque como al ser muy fanático del klezmer, como que no habían bandas que tocaran klezmer tradicional, entonces como que ahí era como la banda que a mí me gustaría escuchar para yo entender un poco más sobre klezmer, y así es como un poco de donde viene la idea de tener una banda de klezmer. Y
Eh, También Santiago, porque en todas las bandas, todas las ciudades hay una banda de klezmer. Por ejemplo, en Holanda está la Amsterdam Klezmer Band, la Budapest Klezmer Band, la Moscú Klezmer Band, la Buenos Aires Cábala Klezmer Band. Entonces, como en Santiago no había, hicimos como la Santiago Klezmer Band. Y cada vez como que este fanatismo ha ido escalando más y más. Por ejemplo, acá igual tengo hartos libros sobre klezmer, no sé, como Tú es en eres realidad una, eso lo que me mueve. tú eres una autoridad de klezmer en Chile, ¿no? No Lo sé, es. no sé, es que quizás soy un poco un nerd, pues también podría, la autoridad suena como bacán, pero también uno lo podría ver como un nerd que le gusta demasiado el klezmer y que por eso toca klezmer, pero sí es un tema que me apasiona. Sí. Claro. Y ahí, Yéndonos así como pues tú estás, perdón, sí, sí, sí. No, es que quería preguntar como para iniciar, como ya estamos hablando de lleno en la banda Santiago Klezmer Band, para que le cuenten a las personas que se están uniendo y que nos están escuchando ahora, quiénes integran la banda y qué instrumentos son los que podemos encontrar dentro de la agrupación. Rodrigo, Actualmente somos 7 o 8. 8 somos. ¿Ya? La banda partió siendo casi un quinteto. En que, bueno, yo de hecho soy como la segunda generación. Porque antes de mí había otro equipo y ahí fue mutando. Ahora en definitiva somos 8, que implica clarinete con Juan Francisco Bandó, violín la Blanca Villanueva, increíble por supuesto, en guitarrista Gustavo Valenzuela, en batería y percusiones Camilo Bywaters, en trombón Matu Troncoso el apellido del Matu, Mauricio Maturana. Mauricio, nada que ver, bueno, parece. ese Él era es el nuevo, Por eso le él es el nuevo de la banda, yo Ah, lo ya, conocí por por eso. Matu. otra banda. ¿A quién estoy dejando afuera? Ah, la Silvia Silvia. Ritka, Silvia, la señora, la doña del Klezmer. Y creo que ahí estamos, pues ahí ya no me está. Ah, y falta Cristóbal, Cristóbal. Yo se lo voy a decir a todos, Rodrigo. Como que se los voy a decir a tus todos. favoritos desde tus Bueno, preferencias. ¿cuál es el apellido de Cristóbal? No me sé el Montes. apellido. Ya. Cristóbal Montes en el piano. Súper, Mío. ya. Oye, bueno, pero declararse finalmente cultor del klezmer clásico, igual es una camisa de fuerza también, ¿o no? Es como, porque por un lado, cierto, hay tantos, no sé si tantos, pero hay varios cultores de klezmer fusionados, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la mano ajena del que tiene un klezmer cumbia, un klezmer psicodélico, y ustedes van totalmente al contrario de eso, paradojalmente teniendo la misma violinista. Pero el klezmer tiene una historia tan larga que también, ¿cómo uno puede definir cuál efectivamente es el klezmer clásico? Este viene del medievo, ¿cierto? Como origen. Y además tiene tanta fusión, ¿cierto? Porque está ligado a la historia del pueblo judío, que era un pueblo sin país, ¿cierto? Y por lo tanto radicado en distintos países donde además ni siquiera los dejaban entrar en las ciudades, a veces estaban afuera y se mezclaban, no sé, con la cultura romané, con la cultura balcán, con la cultura de del rusa, ¿cierto? Folclore ruso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo uno puede definir efectivamente qué es lo que es el klezmer clásico? Ahí eso me llama la atención porque es como hacerte bien Sí. acogotarse solo en el Mira, fondo, ¿no? una primera cosa, quizás es como con respecto al tema, no sé, pues la mano ajena y todo eso, que quizás incluso Rodrigo decía que él como que es de la segunda generación, pero quizás esto viene de mucho más atrás, ¿ya? Porque en algún minuto, no sé, pues cuando
estoy hablando muchos años atrás, quizás 18 años atrás, 17 años atrás, yo tocaba en una banda que se llamaba Mamapasca, Sí. muy antigua, donde tocaba Martín Benavides, que grabaron el video Tomás Reyes, que esa vendía siendo, que salen en parte de nuestros videos. Y en esa época, claro, tocaba La Mano Ajena, pero La Mano Ajena llevaba 2 años, quizás 3 años. Y, y claro, y quizá hay como ahí toda una historia de lo que es como desde nuestra generación tocando lo que se dice entre comillas música gitana o música balcánica o klezmer. Y dentro de eso yo cada vez me empecé como a enfocar más en tocar klezmer, como solamente klezmer, porque a mí me gusta todo el estilo en general de Europa del Este, pero como que me sentía que era imposible en ese tiempo, con mucho menos YouTube de lo que hay ahora y todo, como entender todos los estilos. Y por eso me empecé como a dedicar más en klezmer, eso. Y también en algún minuto hice otra banda que era Santiago Klezmer Company, que, Sí. y la transformé después, como que cambiaron los músicos a Santiago Klezmer Band. Pero Sí. es, y ¿Qué respecto del tema disculpa, respecto del tema de la música klezmer, en realidad eso está como súper desarrollado, ¿ya? Y viene un poco de la cultura yiddish, ¿ya? La Sí. cultura judía se divide, por así decirlo, en dos. Uno que es la sefardí, y la otra que es esta cultura yiddish que viene un poco de la parte de Rusia, Rumania, Moldovia, Ucrania, de todo ese sector que estaba buscando un libro, pero no lo encuentro acá donde aparece todo el mapa de dónde es. Y claro, entonces dentro de esa cultura uno puede encontrar como antiguos, por así decirlo, no sé, por ejemplo, si en la Torá se habla de música, la música tiene un sentido mágico, etcétera. Pero pasa que se empezó como con la segunda revolución industrial, al haber en el fondo trenes, al haber acero, etcétera, se empezó a mover en el fondo ese pueblo judío ashkenazí de la cultura yiddish al resto de Europa y también hacia Estados Unidos. Entonces, más o menos en 1880, ¿ya? Y de ahí sigue como la historia en el fondo, ¿ya? Y podría seguir, no sé, como hablando de eso, por ejemplo, no sé, Yale Strom, que es como un gran autor de música, de historia sobre klezmer, que tiene uno de los libros más famosos de Book of Klezmer. Él decía que dentro de las comunidades judías, a los que se iban a Estados Unidos, en un principio decían como The Golden Country, como la ciudad, el país del oro, la ciudad del oro, la tierra de las oportunidades. Pero ya pasando los años, ese Golden Country pasó a ser como The Not Kosher Land, como la tierra donde no se come kosher, que es la comida que comen los judíos. Entonces como que esa primera impresión de como de las oportunidades, después al final fue como mutando a otra cosa, como de ellos no son tan judíos, como que se fueron, no sé, etc. Clásicas divisiones que suelen suceder en una comunidad, realmente. En verdad es muy interesante todo lo que sucede ahí, porque tal como dice el Juan Francisco, bueno, el klezmer es un estilo mundialmente igual de desarrollado que el jazz, solo que por supuesto en nuestro contexto de Latinoamérica hay más que poca información, o sea, sobre todo porque estamos supeditados a lo grabado. La Mano Ajena, yo, que conozco personalmente a Rodrigo, Juan Francisco igual, se conoce por ser una banda que hizo mucha fusión con klezmer y música gitana, pero de hecho en sus inicios también hicieron mucha música tradicional, de los discos que lograban recopilar, etcétera. Entonces, claro, como está versus lo grabado, versus como lo que sucede en el entorno y cosas que suceden en contexto histórico, como para mí, gran parte de lo que tiene que ver con el klezmer que nosotros hacemos tiene que ver con eso mismo, con lo grabado, con lo que logró ser registrado. Y eso tiene que ver mucho con lo que dice Juan Francisco, con lo que sucedió en Estados Unidos, porque allí se logra grabar mucho. Es ahí donde aparece como esto, como... ¿Cuál era el nombre que tiene ese proceso histórico, Juanfi? La segunda revolución industrial, que fue cuando empezaron a irse en el fondo, de 1880 Claro. en adelante. Y que fue por muchas cosas, como sabemos, el pueblo judío fue perseguidísimo en muchos lados, por lo menos lo que
manejábamos de la historia de Rusia es que tuvieron un conflicto político que implicó toda esta inmigración hacia Estados Unidos. Y eso permitió que llegaran grandes autores como bueno, Dave Tarras, el Naftule Brandwein, que fueron como, para mí, los principales expositores de klezmer, que me permiten a mí como decir, estudio esta música, sé hacia qué discos ir, etcétera. Sí. Oye, hay, ahora que lo menciona Rodrigo, bueno, estuve mirando, hay, Juanfo tiene en su página o perfil de Facebook una charla completísima sobre el klezmer, sus orígenes y cómo fue evolucionando en el tiempo. Y me voy a detener en lo que acaba de mencionar Rodrigo, en Naftule o Nifty, como le decía, que le gustaba que le llamaran, que me pareció, bueno, dentro de esta charla como un personaje que muy particular. A ver si nos comentas un poquito, Juanfo, que me da risa porque decía que era muy bueno para pelear, también, bueno, aparte de los buenos músicos, quien en Estados Unidos, en cierta forma, no es que traía el tema de klezmer, sino que porque habían también otros, pero él era el que lo hacía de una forma como más tradicional, si no me equivoco. ¿Es así Sí, o no? sí, o sea, es que en realidad Naftul Brandwein fue como una gran estrella, ya como en la época de los 20. Hubo un momento, por así decirlo, en que, sobre todo, si uno piensa que empezaron a llegar en 1880 y todo eso, ahí armaron como sus mercados, etcétera, cada vez empezó a evolucionar más, y en algún minuto él fue como la gran estrella de la música klezmer, ¿ya? Él y otro clarinetista que se llama Dave Tarras. Pero ¿qué pasa? Que Naftul Brandwein tenía una personalidad muy particular. Ya era alcohólico en el fondo, no sabía leer música, que para los músicos de klezmer era algo muy vital, porque cuando llegaron a Estados Unidos tenían que entrar a tocar en orquestas y al no saber leer música no podían tener trabajo, por así decirlo, en la industria del entretenimiento. Y era algo bien común. Y algunos músicos eran tan buenos que podían tocar sin saber leer música, lo podían obviar, pero eran los menos realmente. Y Naftul Brandwein, bueno, tenía el problema de que era alcohólico, y se pegaba con los músicos, se peleaba a combos, tenía una personalidad como muy, claro, es como la típica historia del rockstar, pero este es como el caso del klezstar, como, y también salía a tocar con luces de Navidad. Por eso en uno de nuestros videos aparece como este altar con Naftul Brandwein, con unos vasitos, unas copas de whisky, con las luces de Navidad que son las que se ponía para tocar, y eso. Pero Dave Tarras, por otro lado, también es como un súper gran clarinetista de klezmer, solamente que quizá era mucho más ordenado. Igual al final terminó grabando más discos, Claro. mucho más estructurado, no sé. Fue Pero también es quien fusionó un poquito más hacia el jazz, ¿no? Sí. O sea, yo no sé si hay registros previos, pero él tiene un disco donde crea este concepto del Yiddish Swing, que en el fondo es como a canciones de klezmer pasadas a Big Band de Jazz. Por todo lo que menciona Juan Francisco, a donde trabajaban eran en las Big Band de Jazz, sobre todo en Nueva York. Sí, en ese tiempo no se llamaba klezmer, se llamaba Exacto. música yiddish. Yiddish, claro. Oye, Juanfo, y ya que estamos hablando de la historia, por lo que leí por ahí, históricamente el instrumento, digamos, que mandaba, que dirigía la música o la banda, si el femenino, era el violín, y en algún minuto empieza a hacer el clarinete o esta flauta rara, como dijo tu papá, eh, y bueno, y efectivamente el instrumento que tú elegiste.
¿En qué momento de la historia pasa este cambio en que pasa a ser el clarinete el instrumento mandante? Eh, Mira, es que lo primero quizás, como antes de eso, el klezmer era como la música, generalmente es música para bailar, ¿ya? Música de danza y todo eso. Entonces, incluso yo tengo la duda si realmente es el violín, porque uno podría decir que podría ser incluso el piano, porque los pianos estaban en las casas y se tocaba en piano y la gente cantaba y todo eso, y claro, y el violín quizás como un melódico y todo, podría también ser como el principal, ¿ya? Hay unas películas como coloreadas también, como de cómo eran los pueblos judíos antiguos y todo, y aparecen como unos niños tocando violín. Nosotros tenemos una foto en el Instagram, y sí, y pasa un poco el clarinete a ser como cada vez más importante porque al llegar también influye el tema de Estados Unidos, del jazz, y que a los músicos de klezmer los contrataban mucho para tocar en manifestaciones políticas, por ejemplo. Y cuando tenían que andar en manifestaciones políticas, tenían que tocar de pie. Y ahí se empezó a formar como una especie de banda para ir marchando y tocaban. También es una época de mucha convulsión social en el sentido de que se empiezan a crear como los sindicatos eran ilegales, entonces había todo ese fenómeno político y además los judíos que llegaban a Estados Unidos o que llegaban a Londres eh, vivían como en la marginalidad, por así decirlo, o en la clase obrera, o por lo menos, no sé, en ese tiempo. Entonces era también lo que se hablaba mucho en los diarios en Yiddish, etc. Y ahí quizás entró el clarinete, como de estas bandas que se formaban. Claro. Ahí yéndome más como hacia tu caso en particular, Juanfo. Tú tomas el clarinete porque es un instrumento que tú ves y te atrae inmediatamente. Previo a eso, ¿tenías conocimiento o habías escuchado algo de klezmer? ¿O desde el clarinete tú saltas o empiezas esta investigación hacia este estilo musical? O sea, es que a mí me gustaba la música y como que, no sé, típico que tocaba contrabajo, no, pero no. Tocaba guitarra, cosas así, y cuando me compré el clarinete, nadie nunca más me pidió que tocara guitarra, nunca nadie, porque nadie dentro de esa edad, como que había muy pocos clarinetistas. Y yo creo que, como muchos, quizás como algo que marcó fue el tema de la película Underground, de Mir Kusturica o Mir Kusturica, que en ese tiempo estaba bien de moda, y cuando la vi quedé como vuelto loco en el fondo. Claro. Cayó como anillo al dedo el saber clarinete. ¿Lo estudiaste con un profesor y él también estaba ligado al tema del klezmer, ¿cierto? Sí. Él en el fondo te muestra este estilo musical. No tan así, o sea, ¿Ya? a mí me gustaba, ¿ya? A mí me gustaba el klezmer, pero como que estaba, claro, iba a clases de clarinete y había un profesor que no lo he vuelto a ver, que se llama Cristian Díaz. Y él me decía que su sueño era tener una banda de klezmer, y él realmente no me pescaba mucho, o sea, yo como que iba y apenas me trataba, no tan bien, pero así como, no sé. Y entre medio, cuando yo le dije como, no sé, me acuerdo que algo estábamos hablando y le dije como que me gustaba el klezmer. Y ahí él como que quedó como a ti te va a gustar el klezmer. Y una vez, y le hablé después de Schoenberg, algo así, como me dijo, ¿cómo te gusta Schoenberg? Y él me regaló un disco. Y ese disco era el disco The Art of the Klezmer Clarinet de Margot Leveret, que era como el único disco de klezmer que había en la feria del disco, en realidad. Y eso, pero ese clarinetista, su sueño era tener una banda de klezmer. Y yo no sé qué, él se dedicaba también a leer el tarot, era súper buen clarinetista, de la Chile y todo, pero yo le perdí el rastro, como que no sé a dónde estará, no sé. Yo al final me quedé con su sueño, eso.
Qué buen concepto. Rodrigo, ¿y tú, en tu caso, cómo se produce el acercamiento al klezmer? La verdad también tiene que ver con una de las bandas que mencionaste al principio, antes de que entrara, que era la Katja. Ah, ya, ya, ya. Eh, bueno, ya a mis 17 años comencé en el circuito musical, trabajando con un equipo de chicos de Pro Jazz, y comenzamos haciendo jazz manuche en verdad. Pero uno de los cabecillas de la agrupación también tenía cierto gusto por la música balcánica, por el klezmer, entonces de repente cuando empezamos a trabajar sus composiciones, metía un poquito de todas estas nuevas como músicas que nosotros no conocíamos. Y bueno, por supuesto a la par que nos juntábamos harto. Bueno, yo siempre fui un adolescente mal portado, a decir verdad. Salíamos, carreteábamos, íbamos a los bares, me quedaba en sus casas. Entonces, bueno, siempre veíamos películas, siempre poníamos música, ahí conocí a Taras de Haydux, que son como los clásicos, a Emil Kusturica, por supuesto. Y a medida que fue como yendo ese proceso, bueno, la banda se terminó, esto estoy hablando del 2015, y a la par conocimos a otro grupo que estaba haciendo ya derechamente música gitana, que se llamaba María Lamengue. Bueno, yo cuando se separó y se disolvió la Gatja, me llamaron estos chicos y me preguntaron si me interesaba trabajar con ellos, y yo dije que sí. En verdad, en el ímpetu de iniciar una carrera, de la juventud, yo dije, voy a decir que sí a todo, para probar, conocer nuevos músicos, insertarme en el círculo. Bueno, ahí empecé a trabajar con estas personas por profesionales increíbles, como con quien después desarrollamos la Pirorusca. No sé si les suena esa agrupación. Sí, también. Sí. Donde están, bueno, dos amigos queridos, que está Gaspar Olivares, que es el acordeonista, director artístico y teatral, y Clemente Salas, quien era el director musical. Bueno, con ellos estuvimos como sacando mucho repertorio de klezmer, porque antes de tener la Piroluska, ellos tenían el trío Lusco, con un violinista. Entonces, bueno, el trío Lusco se volvió muy famoso y tenían un repertorio de klezmer, me mostraron los discos, y ahí, bueno, yo vengo del Conservatorio de la Música Clásica, y siempre en esos rubros es súper importante saber el origen de las músicas que uno toca. Porque, bueno, principalmente estudiar interpretación en un conservatorio tiene que ver mucho de cómo uno plasma la emocionalidad de lo que quería el compositor en una interpretación. Entonces, de ahí como que comenzó mi momento nerd, digamos, de empezar a leer, de empezar a buscar documentales, quiénes son estas personas, diferenciar esto, porque también hubo una larga confusión entre qué era música gitana y qué era música judía. Entonces, bueno, me dediqué a hacer una investigación larga en la que, por supuesto, pude interiorizarme mejor y tener todo más, conocer más el cuento realmente. Súper. Oye, aquí por interno nos están avisando porque Tuco está enfermo, pero está ahí, está atento. Entonces nos está soplando por interno de que Gaspar Olivares es hijo de Aymara y nieto de René Olivares, el clásico pintor de los jaivas que tiene el autor de las carátulas. Sí, pues, compartimos, uy, se me cortó. Se nos fue negro. Sí, no sé qué pasó. Parece la camarita. Parece, Sí. Parece que ahí está. Ahí está. No, nosotros compartimos con René mucho, siempre muy amable, estuvimos en su casa, nos ayudó para iniciarnos también, organizando eventos y diferentes cosas, así que René Olivares, un amor. Excelente. Oye, Rodrigo, y lo que dijiste tú, voy a decir que sí a todo, pero te lo tomaste literal, porque yo aquí tengo anotado. La Gatja, Bere o Veré, no sé. Greco Murillo Trío, Keno Barra, Simbalón Band, La Piroluska, Gosbani Orquesta, Maru Ensamble, Pájaro Polaco, Santiago ¿Hay alguno de esos? Oye, y yo lo vi por ahí en unos videos con la Maru Coronado. Sí, pues. ¿Ves? Sí. Amiga nuestra, sí, también Ah, sí. la entrevistamos, sí.
sí, sí. Ah, no me Sí. había enterado de eso, buenísimo. Y la conocimos en Valdivia, En Fluvial, en ahí la Fluvial. conocimos En el también. festival que fueron con Felipe Sí, Díaz. sí, sí, sí. Ya, pues, Albayay, Albayay, sí, sí, sí. tal cual. Bueno, sí, o sea, es que para mí siempre fue muy importante nutrirme de lo que más se pudiera. Y por supuesto el trabajo. Creo que para mí iniciar en la carrera igual implicaba con quiénes puedo trabajar, porque cuando uno es adolescente, claro, el sí a todo no puede significar ir a cualquier lugar tampoco, ¿no? Digo, como en primera instancia sí, pero a medida que uno va formando una carrera, uno empieza a formalizar, a definir con quién vamos a trabajar, pero siempre he sido bien melómano, entonces varias de esas bandas tienen que ver con músicas tradicionales de diferentes lugares. ¿Y el De hecho, contrabajo, bueno, cómo llega a ti? el contrabajo. Por la FOGI, por la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles. Había un proyecto que había levantado, bueno, se levantó entre la municipalidad de Pudahuel, bueno, nosotros la recordamos con mucho cariño como la tía Margarita, que es la coordinadora de dicho proyecto, que es un proyecto de orquesta juvenil e infantil en la comuna de Pudahuel, principalmente en Pudahuel Norte, San Pablo con Federico Razo. Ya. Bueno, ahí nos formaron, bueno, por supuesto era un proyecto social que daba la oportunidad a niñas de cualquier edad hasta adolescentes de cualquier edad para tomar clases gratuitas con profesionales de música. Indiferente de si quisieran tomar una carrera o no, era la oportunidad de poder tocar, aprender y sacar de diferentes como conflictos sociales, ¿no? De lo que implica vivir en una población, tener pocos recursos, etc. Entonces nosotros tuvimos la fortuna de que llegaron muy buenos profesores. Mi profesor Juanito Herrera, que era contrabajista hasta hace poco de la orquesta de los Sach, él estuvo en la Filarmónica también, antes del conflicto del sindicato, etcétera, sin entrar en detalle. Y él fue un gran maestro para mí. O sea, yo logré inscribirme en la orquesta, logré aprender con él, me enseñó tal como conservatorio, a leer partituras, con disciplina. Y bueno, el del sí a todo también siempre fue de chico, entonces me metí a la orquesta de Pudahuel, después estuve en la orquesta de Lo Prado, después estuve en la escuela musical Enrique Soro, siempre tratando de buscar lo más que se pudiera para avanzar rápido, como que esos siempre fueron mis fines, avanzar lo más rápido que se pudiera. Y así llegó el contrabajo en verdad, esa fue como En verdad conocí a Juanito, mi maestro, y me presentó el instrumento con una sonata, una pieza solista para contrabajo de la cual me enamoré, porque uno, como viene de población, digo, de la periferia en Pudahuel, el contrabajo ni existía en mi imaginario mental, no tenía idea de lo que era, siempre pensé que era más como para un instrumento de acompañamiento, pero cuando él tocó y me mostró que se podía tocar con arco, que se podían hacer melodías, yo me enamoré Claro, completamente. Y sí, eso fue bien bonito en verdad como fue el inicio. muy bien. Excelente. Oye, Juanfo, bueno, tú estabas contando que en el futuro de la Santiago Klezmer Band se viene la grabación de un disco. Pero hasta ahora ustedes se han concentrado, aparte obviamente de tocar mucho en vivo, en la grabación de videos que tienen cierta particularidad, ¿cierto? Bueno, de hecho ganaron un premio en Brasil por uno de los videos, ¿no? Y además, como que yo los vi ahí en un video en Nueva York, que como que hicieron un homenaje a una película, ¿cierto? De 1936, donde una niña que para poder tocar en una orquesta se tenía que vestir de niño. Entonces es como que se han enfocado harto en lo visual por ahora, ¿no? Sí. Nos hemos enfocado como en la parte de videos también, quizás como ya como un poco más a nivel personal. Yo estaba tocando harto antes en Kalimutza, que era una banda como sumamente visual, y ahí quizás como que empezamos
aprender a hacer videos y como que, claro, nos preocupamos de hacer como ese video de esos primeros videos que lanzamos, donde igual está todo como muy pensado. O sea, el director es súper bueno, el que nos hizo los videos, Jorge Díaz Soler, que se llama, pero también el mismo esto de que al final aparezca la banda, o el mismo esto de decorar esto con Nashville Brandwayne, también queremos eventualmente grabar nuevamente el video este de la película, ¿ya? Y grabar en parte del disco eso, y, y claro, y nos falta un disco en realidad, y ahora como que he podido ahorrar un poco más, entonces como que para poder grabar el disco y todo eso, y poder grabar un video en el fondo. Pero la idea también es mostrar visuales, que también he estado haciendo, yo recopilando fotos, entonces, entonces eso. ¿No? Y los videos que están disponibles de ustedes, bueno, igual son súper entretenidos porque uno va viendo ahí inmediatamente los instrumentos, la forma de cómo los tocan. Cuando uno escucha, y nos pasó a nosotros en el aniversario ahí en el Café Brasil, esta música, claro, es de jolgorio, es de festividad, y al tiro dan ganas de pararse, aplaudir, ponerse a bailar, pero además uno se queda como muy absorto en ver cómo tocan estos instrumentos que salen de lo común. Uno está acostumbrado a escuchar música, no sé, por el bajo, la guitarra, la batería, pero cuando ya aparece un clarinete, el contrabajo, el violín, no sé, pues, y la forma que tienen de tocarlo también se divide como en esas dos partes, como en la alegría, en el baile, en lo festivo, pero también en la admiración que uno puede sentir en el ver cómo cómo tocan los instrumentos. No es fácil. No, me Hay No es imagino, fácil. me No, para nada. imagino. Sobre todo como cuando uno toca una música muy alegre me ha pasado. O sea, uno no siempre está alegre. Es lo que, con lo que luchamos siempre los músicos, sobre todo que nos dedicamos a hacer música de jolgorio, de fiestas, que tuviste un mal día y, perdónenme la vulgaridad, pero estáis cagados. Tenéis que tocar igual y ojalá alegre, o por lo menos estar piola en el escenario. Pero un ceño fruncido o una cara larga no está permitido. Así también en el trabajo, como uno a veces tiene que bancarse las cosas y separarse como de ya, yo soy Rodrigo acá en mi emocionalidad, hoy soy Rodrigo en el escenario trabajando y tratando de que la gente se entretenga, de que viva de que viva y goce la música. Si finalmente para eso está hecho. Claro. Oye, antes que sigamos conversando, yo quiero aprovechar, lo vamos a repetir al final, pero ya que estábamos hablando de los videos, me parece que es un buen momento para contarle a nuestros amigos, nuestros seguidores y los seguidores de Santiago Klesmerman, que, bueno, ustedes habrán percatado que nosotros los viernes, que es un día más bien relajado para nosotros y con tema libre, por decirlo así, se ha ido transformando de a poco en un día donde las bandas nos muestran sus videos y nos van contando lo que hay detrás, y que ha resultado sumamente entretenido, y eso lo hacemos por las otras plataformas, por Facebook, YouTube y Twitch. Entonces, les adelanto desde allá para que se vayan preparando, que mañana nos vamos a repetir el plato con Santiago Klesmerman y ellos nos van a mostrar uno de sus videos en esas plataformas. Así que para que estén, no se le olvide, agenden los muchachos, porque mañana los vamos a esperar Sí, en el otro licho, como digo yo, en el otro lado, en las otras plataformas. claro. Así que eso. No sé si Y ya además tienen que ahí en elegido el video. eso, ah, ¿Tendrán elegido el video? Yo no. ¿No? No, pero lo podemos elegir, lo podemos elegir. sí, puede ser uno, dos, ahí vamos viendo. La idea es que nosotros podamos conocer algunos detalles
de composición, de los instrumentos, de ese estilo. Y ahí como la plataforma nos lo permite, podemos ir adelantando, atrasando, pausando, avanzando, todo así que para reaccionarlo en conjunto, en forma tranquila. Sí, además que permite más invitados, además de esa plataforma, no estamos limitados a que seamos 4. Así es, Claro. puede estar la banda completa si quieren. A ver, Nos vamos a a ver ver si chiquititos, sí, pues. Sí, po. Es que algunos son un poco más tímidos, eso es lo que pasa. Sí. Y aparte que No, la y Ana y Gustavo también andan en viaje, pues. andan en Sí, viaje. ocupadísimo. Sí. Los Clestars, como estábamos hablando. Oye, Juanjo, a ti el klezmer, por decirlo en una forma bien, no sé, poética, pero no necesariamente alejado de la realidad, te ha dado todo, po, ¿no? O sea, en el fondo, tú hasta te enamoraste por el klezmer, ¿no? Ahí conociste a Silvia está incorporada al conjunto ahora. eh, bueno, y Silvia es de una formación, sin ánimo de ofender a nadie, un tanto más académica, ¿cierto? ¿Y cuál sería la influencia de ella, aparte de que te hizo agarrar el gusto por el vino y dejar un poco la cerveza? Pero ¿cuál es la influencia de ella que ustedes pueden ver ahí en la banda? Sí, parece que eso lo dije en el cumpleaños de ustedes. No, lo vi en un video, lo vi en un video. Un video, ¿cómo hay Sí, tantos videos? pero Bueno, sí, es un buen, pero en todo caso una gran influencia, yo ahí Bueno, apoyo. igual Yo también soy vinero. dije cerveza, pero en realidad quizás dejé Sí, muchos tipos de alcohol en realidad. Eso. ya. Eh, pero sí, mira, en realidad igual es como, no sé, como que también dentro de las bandas de klezmer generalmente se crean familias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Naftur Brandwein tocaba en una familia, creo que de tercera generación de músicos de klezmer. Y eso como que lo hacía también ser como un super klezmer, como que venía, sus hermanos tocaban, desde chico les enseñaban distintos instrumentos. Y en algún minuto, bueno, yo soy abogado, no es que por si alguien tiene un problema que me tenga que llamar, no lo digo por eso, sino porque en algún minuto estaba así súper como, no sé, casi como yendo a los tribunales, sacando cosas y todo, y me llegaba, yo estaba inscrito y me llegaba la publicidad para ir a Inglaterra, al London Klez Fest. Y yo lo veía y como que decía, sí, igual podría ir, y un día llegué y dije, ya, me voy, y como que compré el pasaje y todo, y me fui al London Klez Fest, que es un festival que hacen en la Universidad de Londres, donde enseñan paralelamente a tocar klezmer, hay un grupo de personas que aprenden a hablar en yiddish y otros de cantores de yiddish. Entonces, toda esta mezcla, o sea, en la mañana te enseñan a bailar, etcétera, y un poco yo iba también un poco como por el klezmer, y ahí conocí a Silvia Ripka, que es nuestra acordeonista, y empezamos como nuestra relación, como yendo, viniendo, y al final ella se quedó acá. Entonces, igual es bacán, porque por ejemplo, si yo me compro un libro de klezmer, que igual cuestan, no sé, pues como que ella me dice, sí, obvio, hay que comprarlo, es como todo muy, muy así, hay que, no sé, hay que irse a Colombia a tocar, sí, hay que irse a Colombia a tocar, todo es Se como apaña. muy enfocado hacia allá en el fondo. Sí, pues. excelente. Eso. Y Y con Rodrigo como ella, parte también de la familia. con ella Ah, tienes el Klezmer Atlantic Duo. sí, Sí, cuéntanos sí. un poquito de ese proyecto. Lo que pasa es que cuando está en Milano, que es la ciudad donde viene Silvia,
en algún minuto fue como que teníamos que, para seguir viéndonos, como que armamos Atlantic Klezmer Duo para tocar y empezamos a ir a tocar, pero ahí ella en realidad toca más piano, ¿ya? O sea, toca, y ahí tiene como otro tipo más, como que una mezcla entre música clásica, que es como de donde ella viene, y klezmer. Y eso es en realidad. Bueno, y lo que sí, claro, yo siento, igual es bueno, Silvia está escuchando, ya, está acá hasta al lado en realidad, pero no quería participar. Entonces yo también todo lo que digo es como que casi me están mirando y como cuidado con lo que hago. Pero casualmente igual hemos armado como una súper buena relación para hacer como la primera parte de los arreglos con Rodrigo y con Silvia, y yo, como que yo siento igual nos entendemos súper bien para armar rápido las cosas y todo, porque también es como hacerlo desde un lenguaje, como lo que es el klezmer, y Rodrigo igual escucha harto, Silvia también conoce, entonces como que entre los tres, como que armamos como una base, por así decirlo, que después la vamos replicando al resto de los músicos. Súper, súper. Bueno, Saludos, ahí contarle a... Saludos, Silvia. Ya que nos está Ahí escuchando. contarles a la gente que nos está acompañando que, bueno, Silvia tiene ahí su canal de YouTube también, donde hay un trabajo súper lindo que venía haciendo, que es el Illustrated Music, con estos videos que están ilustrados por su hermana, que son preciosos. Qué hermoso. Y los últimos videos son efectivamente ya con el proyecto de ustedes, pero así que pueden ir a buscarlo ahí como Silvia, ¿cómo es? Rivka Bandera, ¿no? Es como Rebeca en el fondo, R-I-B-K-A Bandera, y está en Spotify, su álbum. Que igual No, pero yo decía por los videos porque son muy lindos, claro. por eso les decía que fueran a YouTube. Sí. Claro. Sí. No. Oye, y a propósito, ahora que salió a la palestra Spotify, Santiago Klezmer Band no está por esas plataformas. Porque no ha grabado el disco, po. Pero aún canción, sí se pueden subir canciones sueltas, pues. Sí. No es necesariamente un disco. Teníamos las grabaciones de los videos y pensamos en algún minuto en subirla, pero no lo hemos hecho, y ahora queremos como grabar un disco así como bien hecho y todo eso y subirlo. Bueno, De hecho es como una necesidad, sí. una Un poquito urgente ya. que hacerlo urgente, claro. No, y aparte que tienen muchas más posibilidades de que los escuchen en varias partes del mundo. Hay veces que nosotros hemos conversado con algunas otras bandas que se sorprenden porque tienen escuchas de Japón, de, no sé, de otras partes que ellos ni siquiera se imaginan que lo escuchan, así que es una buena forma también de difusión. Sí, pues ahora tienen asegurado escuchas desde Colombia. Así que... Claro. Ya está. Pero ¿han viajado como Santiago Klezmer Band a tocar a Europa? ¿No? No. Ya. Solamente A Buenos Aires, sí, ¿no? No. Tampoco. Con Santiago no. Solamente hemos tocado, lo que pasa es que nos pasó que justo cuando empezamos como a mover harto la banda y teníamos incluso hartos matrimonios contratados, como que estaba todo pasando muy bien, llegó la pandemia. Y ahí como que nos frenamos un poco, y claro, llegó lo de Colombia, y claro, y esa ha sido como nuestra experiencia internacional en realidad, solamente esa como tocando con esta banda. Pero claro, la idea igual es empezar a tocar más en vivo, salir, porque en un principio yo también quería hacer la banda un poco específicamente más para matrimonios, para eventos, y ahora lo estamos como haciendo más hacia todo el público, por así decirlo. Claro. Sí, pues. Claro que es la idea, porque tal como ustedes dicen, el tema del disco nos da oportunidades de más allá del tema de los eventos, porque el tema del evento privado
nos genera esas necesidades, pero a la hora de que queramos participar en un festival, armar un festival nosotros mismos, por supuesto que la exigencia de la industria universal implica que tenemos que tener un disco y tenemos que tener esas cartas. Correcto. Claro. Entonces, esa es la idea, como generar ese disco también porque llevamos como ya 1 año y medio, casi 2 años, como decía Juanjo, del 2019 formamos como la estructura base de la banda, como la que se ha mantenido estos años. Y ha ido evolucionando hasta ahora que ya tenemos como el fijo, que somos 8, que ya tenemos como los arreglos ya bien hechos, las partituras ya definidas. Entonces ya con eso ya podemos hacer un trabajo mucho más concreto. Claro. Súper. ¿No? Y de seguro les va a abrir muchas más puertas el ya tener el disco. Oigan, actualmente en Chile, bandas de klezmer, me imagino que son muy, muy escasas, pues muy pocas. ¿Cuántas que ustedes ya conocen más el, el ambiente, por así decirlo, o a sus pares? ¿Cuántas bandas hay en Chile que se dedican también así como lo hacen ustedes? Lo que pasa es que, claro, es que dentro quizás del concepto klezmer, cosa más tradicional, por así decirlo, no sé, está la Belén, la chica del klezmer, eh, y también, por ejemplo, no sé, pues como Sergio Polanski, que de repente toca, no sé, o toca, no sé, me refiero que antes tenía su banda como más así, que donde tocaba klezmer en matrimonio, pero lo que voy que eh, eso, pero quizás estoy dejando gente afuera en realidad, eso es lo que no quiero que pase. Claro, También hay otras Que se bandas en formaron, realidad que tocan, no sé, pues como lo mismo quizás que nosotros, o no lo mismo, pero tocan mucho con teclado, con bajo eléctrico, con otro formato de guitarra eléctrica, y al final suena más ska que como un klezmer de real como se debería tocar. Entonces, eso, pero no hay mucha en realidad. claro. no, yo creo que antes había más, bueno, sobre todo es como lo que habíamos conversado, el tema del registro audiovisual o del registro sonoro, como hubo un momento en que hubo un boom de música gitana y de klezmer, pero como que estaba todo de la misma mano, como que en el fondo era música festiva. Y se hicieron hartas agrupaciones, como, bueno, Edario Drum toca hartas músicas, que es la agrupación de Romina Concha Madrid, ¿Ya? la acordeonista. Bueno, Carnavalito Gitano tocó un poco de klezmer también, pero por supuesto fusionado. Aparecieron hartas agrupaciones en Valparaíso. Estaba esta de Valparaíso que se llamaba Coleto Alegreto también. Había Alemanian Klezmer Band, Claro, estaba, pero fueron varias agrupaciones que ya se disolvieron. Como que ese ha sido el asunto. igual Paso para que la fugaz. gente, quería aclarar que yo me estoy refiriendo a los que toquen más como klezmer, así Eso es como más solo puro. klezmer, no fusionado, porque si no, claro, hay muchas más bandas y muchos son amigos míos y quizás van a decir, hoy que se cree que Ah, no, está no, no. haciendo eso. Por eso yo los mencioné. Era como para hacerme una idea de más o menos cuántas personas o cuántas bandas integran este mundo. Yo sé que Santiago Klezmer Band hacen el klezmer tradicional, pero más o menos para ver si eran un grupo más afiatado o si se podían encontrar o si tenían en un futuro, no sé, para reunirse y hacer algún festival de música del mundo, no sé. Hay una vez se ha hecho 2 veces en realidad, que quizás Rodrigo es muy joven, entonces no, no lo sabe, pero que es la cumbre que se llamaba la cumbre gitana, como antes está, o quizás todavía está la cumbre del rock chileno, Claro. y estaba No, ya así no bien está tampoco. bueno, cuando estaba bien de moda, nosotros hicimos, o harta gente más en realidad, hicimos la cumbre gitana, y se hicieron 2 versiones, y ahí participó incluso en la primera la banda Conmoción, cuando tocaban en ese tiempo, no sé, pues Guamara, canciones así, y ahí eso han sido como los 2 encuentros, pero claro, faltan
bandas que faltaron bandas más nuevas, como las de Rodrigo. Eso. Las que vinieron después. Oye, chicos, bueno, estamos ahí con ustedes dos. Está ahí tras bambalina Silvia. A Gustavo y Danka ya los conocemos bastante. Entonces, los otros tres integrantes también tienen, como dice Danilo Donoso, el percusionista de Inti Illimani, entre otras filas de bandas, dice, tiene conjuntivitis, porque están en muchos conjuntos, así como Rodrigo. Entonces, los otros tres integrantes que nosotros no conocemos, con los que no hemos interactuado, tienen esta característica también, así como Rodrigo, que tienen muchos, participan en muchos proyectos. O sea, bueno, cada uno tiene su historia. Mauricio, él participa en hartas agrupaciones, pero él también es más pedagogo. Actualmente hace clases y talleres en colegio, se ha formado en esto de hacer iniciaciones musicales para niños, pedagogía infantil principalmente. Pero él está en la Rim Bam Boom Band también, la otro día no me acuerdo en qué otra banda. Él sí es bastante sesionista, muy buen trombonista, a decir verdad. Ya. Cristóbal, él ha trabajado más en el mundo del, ¿cómo se llama? Del teatro. Él ha sido director de teatro, director de música para teatro, compositor, muchos años inmerso en eso. Actualmente trabaja en la Corporación Cultural de Pudahuel. Siempre un poco trabajando tanto desde el área musical como en el área administrativa, pero él se desarrolló mucho en teatro y trabajó en Calimutza con Juan Francisco, que esta banda es como el trío de las tres personas que llevan siendo familia harto tiempo. Ha sido Juan Francisco, con el Cristóbal y con la Danka. Claro. Y también tocábamos en la Orquesta de la Memoria, que es súper antigua también, pero yo prefiero olvidarlo. Entonces, de la no memoria o de la desmemoria, ¿no? Claro. Bueno, y al último que me toca mencionar es Camilo Bywaters, que él venía conmigo de la Pirolusca, que es una agrupación que hicimos harto klezmer. Yo creo que ahí sí hacíamos harto klezmer tradicional, porque también teníamos esa búsqueda. Y cuando estábamos en búsqueda de algún percusionista, yo le mencioné a Juanjo como yo tengo una persona con quien llevamos años ya trabajando esta música y creo que es la persona indicada, cosa que lo es y lo ha sido. Claro. Oye, Juanjo, ¿y cuándo conoces a Danka? Porque vemos que tienen, ¿cómo se llama? Historia desde Calimutza, pero ¿hay otra banda antes o en qué momento se unen? La Danka estaba en el colegio, yo creo que la primera vez que o sea, la vi tocando, obviamente, pero en ese tiempo era muy chica. Decían la niña, no, pero creo que fue en un bar ahí en Santa Isabel que se llamaba El Sofá. Y yo tocaba en una banda que se llamaba Mama Pasca y ella tocaba en una banda que se llamaba Sinestesia, que era Sineste Trío, que después se transformó en Sineste Trío. Y allí estaba tocando la Danka y tocaba increíble, obviamente. Sí, ya era como un prodigio y todo eso, y eso desde ahí. Y bueno, nos ha tocado tocar en otras bandas, hemos viajado juntos, no sé, pues tenemos en realidad muchos años de historia y también sea un poco, quizá ya esto es como más personal en realidad, pero como el tema de que en verdad somos como una familia, en el sentido que, bueno, yo estoy casado con Silvia, la acordeonista, la Danka con Gustavo, en el fondo no sé si están casados, supongo que no, están pololeando, no sé. Pero, y claro, y pasa un poco eso, pues, de que, no sé, Rodrigo es como un hijo para mí. Cuida tu palabra. Yo un rato iba a decir eso cuando hablaron de la familia, pero me autocensuré.
Bueno, sí, Oye, pues, chicos, yo una pregunta un poco más copuchenta, ¿no? Porque no es de música, pero eh, el klezmer, como ya dijimos, es una música básicamente del pueblo judío. eh, ¿Y algunos de los miembros efectivamente pertenecen a la comunidad o son todos gentiles? Silvia es judía y, y eso, y en mi casa en realidad igual se practica en el fondo el judaísmo y todo, ya es como una, por así decirlo, Jewish friendly, como una... A mí, en realidad a mí me gusta también como entender más de la cultura judía y todo eso, porque me ayuda a entender también del klezmer y todo eso. Entonces, eh, eso, esa es en realidad nuestra mayor conexión, por así decirlo. Perfecto. Claro, en mi caso vengo de una familia cristiana evangélica, bueno, nací en ese contexto, y de una comunidad evangélica que tenía mucho como esa admiración hacia el pueblo judío y como, bueno, por supuesto por la historia, ya que se estudia en esto que se llama la escuela dominical, etcétera. Entonces mi papá siempre, como fue alguien bastante estricto con la escritura y todo, siempre estuvo para mí vigente la cultura judía. Entonces nunca fue algo tan lejano. Mira, Súper. igual ahí quizás otra cosa que podría agregar es que, no sé, yo uno que viene, lo que más conoce quizás es como la cultura católica y todo eso, como, ¿ya? Y quizás a veces como que el judaísmo, a mí cuando me ha tocado participar y todo, como es como mucho más de adultos, por así decirlo, como que no tienen toda Ya, esta cosa media mágica, como que se la saltan, entonces, claro, yo digo, claro, se puede practicar porque si uno escucha quizá a un rabino hablar, no es que te vaya a hablar como, no sé, pues, de algo súper mágico, como, o tratarte como un niño en el fondo, como, no sé, como que te hablan así de, como una persona normal, que cualquiera pueda entender eso o analizarlo, entonces, eso quería agregar. súper. bueno, hemos aprendido harto dentro de términos y algunas palabras. Eh, yo había una ceremonia que la busqué porque no tenía idea. Me metí a la página de Santiago Klezmerman y aparecía abajo de la página web, somos una banda especializada en música klezmer tradicional, ideal para matrimonios, bodas judías, bar mitzvah. Permiso. A ver si nos comentas un poco, alguno de los dos, en qué consisten esas ceremonias. Porque después la nombra bar mitzvah, mitzvah y después bat mitzvah. Mira, es que Bat Mitzvah es cuando es una mujer en el fondo. Bar Mitzvah es como Ah, hombre, ok. ¿ya? Y en realidad es cuando se pasa en el fondo de ser un niño a ser como o una niña, a un hombre o una mujer en el fondo que se le aplica, por así decirlo, la religión, la ley judía, eh, y eso es básicamente, y la edad exacta en que más o menos sucede como entre los 12 13 años. Ah, ya, perfecto. Ya ahí nosotros tenemos que tocar en uno como en septiembre, que supongo que Rodrigo lo tiene anotado en su agenda. Pero por supuesto. Aquí las... Está bien. Pero sí, en el fondo es como una ceremonia donde al niño o adolescente se le como, bueno, según la escritura es como el momento en que ya pasa a ser parte de la ley, ¿no? Como que ya se le define como un hombre, ya se es juzgado como un hombre y tiene que responsabilidades también, en el fondo. Ah, Como que eso en el fondo, como que en la espiritualidad ya pasa de ser un niño inocente que es manejado por sus padres, sino que ya tiene sus propias responsabilidades con Yahvé
y su propia espiritualidad también. Claro. Por eso en la cultura judía, de hecho, casi que es una práctica filosófica constante en el fondo, de cómo se va entendiendo las escrituras, cómo se van leyendo, etcétera, etcétera. Igual nosotros no somos como expertos en eso, ¿ya? O sea, como quizás como que Silvia es la que sabe más, porque también hay distintas corrientes, judíos liberales, ortodoxos, conservadores Sí, y todo, entonces, sí. eso. Mira, ahí está Mira, ahí Simón Simón. Eventos poniendo harto, sí, harta data. Muy bien. Entonces, a ver, tenía yo anotada una cosa acá, pero no la encuentro. El que busca siempre encuentra. Hay en uno de los videos que ustedes tienen, aparece un instrumento que yo lo había visto antes como muy a la pasada, que es el theremin. Sí. Ya. Eso está en ocasiones dentro de Santiago Klezmer Band, o lo hicieron como en una ocasión especial. Este es el que suena como Es cuando como tocaban el que, serrucho, ¿no? Sí, El que lo... Ah, es ya. muy parecido al serrucho. claro. Mira, en realidad pasó que yo tenía ganas como de armar la banda, grabar unos videos, y en ese contexto como que tenía que incorporar estaba tocando con otro acordeonista, con Julio, Julio que tocaba en Cineste Trío, Julio Esparza, y también tocó en Las Mosquitas Muertas, él como, bueno, en fin. Y Julio como que en algún minuto me dijo, ya sabes que él estaba con temas de su trabajo y todo, me dijo, no quiero tocar. Y me encontré con Martín, que yo tocaba con él en Mamapasca, Martín Benavides. Y me invitó a su concierto y le dije que quería grabar estos videos, le dije los temas, y en realidad como nosotros cuando chicos tocábamos klezmer y todo eso, se incorporó y tocamos ahí Papiros en esa canción con Theremin, y en realidad quedaba bien, porque él me dijo, podría tocar Theremin, porque aparte el señor Theremin, que no me acuerdo cómo se llama, si León Theremin, no estoy seguro, pero él era judío y era de Rusia, y esa canción también viene como de por ahí, que es una canción que viene después de la Primera Guerra Mundial, entonces como que quedaba Cuadraba. perfecto. Entonces, igual siempre hay como un juego de hacer cosas como novedosas con el klezmer, pero que queden bien dentro del lenguaje del klezmer, por así decirlo. Claro, Respetando. que tenga que ver con el contexto. Sí, sí, quedó súper bien, suena muy bien. Sí, sí. Ahí está diciendo Tuco por interno que ese video está pintado para mañana. Tiene su video favorito, Tuco. Mira, esa canción Papirosen, que es una canción de un niño que vende cigarrillos después de la guerra, en el fondo. Y le pide a la gente que le compre los cigarros, pero empieza a llover, entonces se le empiezan a deshacer los cigarros y empieza a decir que quedó huérfano, de cómo murió su mamá, su papá, etcétera. Y es como bien terrible, pero pasó que yo veía que llegaban como muchos comentarios de Ucrania, de Rusia, como por esa canción en particular. Y hoy día me puse a buscar como por Google y encontré una página rusa que había publicado el video, con varios videos más de klezmer. Mira. Y claro, y de ahí viene, y claro, y la gente ahí como que comentaba, decía, esa canción es muy parecida a la del niño, que claro, porque ellos quizás la canción ahí la cantan como algo más folclórico, entonces Claro. hablaban de la canción. Sí. Eso. Sí, a ver si mañana entonces en una de esas podemos escucharla No, y para... pero elijan ellos. Pues, sí. Ah, por eso digo, pero si puede ser más de una. Si no nos vamos, no, ¿qué tiene? 2, 3, 4. No nos quedamos con ganas.
Y armamos Claro. tremenda fiesta después Mañana nos de tocan, cada uno. estos no están apurados. No sé O si sea, Rodrigo. no le puedo responder esa pregunta ahora. Uf. Bueno, Oye, yo no, antes que vayamos cerrando, yo quería contar una anécdota, por decirla, con Juanfo. Bueno, nosotros los cuatro, somos nos apasiona la música y estamos como muy interesados además a quienes ejecutan, crean la música y somos como bien estudiosos de eso. Entonces nosotros vemos a alguien y como que nos emocionamos, está ahí, está ahí. Anda a sacarle una notita, invítalo al programa, no sé. Nos emocionamos mucho. Entonces, estamos acostumbrados mucho a esa mirada. Bueno, ya hace un tiempo atrás, eh, claro, la anécdota es que era Golosa la orquesta que ese día tocaba con, se me olvidó, ahí en la Sala del Ángel, Era Cal. y con Calfu. ah, Entonces llega Juanfo con Silvia. Entonces algo le dice a la Danca y la Danca dice, yo te lo presento. Entonces, y viene, dice, Danca, me dice, Juanfo de Santiago Cleveland que quería conocerte. Y Juanfo dice, es que yo siempre los veo y todo. Entonces fue una sensación súper rara porque como que se me dio vuelta la película, pues hasta me quedé así medio mudo, pues no supe reaccionar, pues siempre más bien al revés la cosa. andamos Pues. nosotros detrás. Así que No, sí, Bueno, pero es que eso. hacen un gran trabajo en dar la oportunidad a las bandas, de darlas a conocer. Aparte también yo he quedado muy impactado de todas las cosas que saben, como las preguntas súper bien dirigidas. grande. Realmente se nota la dedicación y el talento que tienen para esto. Muchas El gracias. amor, Lo porque hacemos con muchas mucho veces no cariño. se logra. ¿Cómo? No, y el amor que se dedica, como decía el Juanjo, porque en otras entrevistas como que se abordan otras cosas, pues. Entonces se agradece cuando está bien hecho, como bien trabajado, bien investigado también. Mm. No, sí, tuvimos que enfocarnos bien porque es un estilo musical Sí, que que uno, bueno, nosotros, claro, lo hemos escuchado, pero es tiene un contenido tan histórico además que es tan bonito y tan necesario como de irse para atrás y ver como de dónde vienen los orígenes y como les decía, yo me encontré con varias cosas que no tenía idea, palabras, términos que, bueno, esto que estamos haciendo nos da la oportunidad de ir aprendiendo y además hacer que a través de esto mismo que se genera ahora, otras personas también puedan interiorizarse y que les pique el bichito y vayan a ver y vayan a escuchar este tipo de música, que es muy esa es bueno. Y una de las cosas hermosas que nos ha regalado este programa, es eso, que mm, nosotros aprendemos mucho, preparando la entrevista aprendemos mucho. Y eso siempre es muy reconfortante. ¿Sí? Y uno se entusiasma mucho además con todo lo que sale, los conceptos, lo que va. Y algunas cosas como se te van conectando además, pues, con otras sí, cosas que leíste de otra banda antes, no es una locura. Y es muy entretenido. eso. Bueno, y mañana vamos a seguir entonces. Ojalá Así es. que Rodrigo pueda estar, no lo dejamos comprometido, pero si tiene Mañana, ¿a otras qué hora? cosas que hacer, pero ahí para Mañana a las conversar. 9 siempre. Mañana, Miren, de nuevo a las 9. si no, 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 yo no voy vamos a a tener que poner. invitar, si no, vamos a tener que invitar a otro y ahí ustedes eligen cuál es más simpático para que la siguiente Después de entrevista. mí, por supuesto.
¿Eh? No, Sí, bueno, pero bueno, aprovechar de comentarles que mañana voy a estar lanzando un disco de música de jazz andino que se va a lanzar en Espacio Incluir, del autor Somitax, y bueno, vamos a estar ahí ocupados, así que mira, Buenísimo. mira Pero pues. manda no sé, si tiene alguna publicación en Instagram, algo, detalle para que lo subamos a Lo nuestra subamos. red también. bueno, voy a dejar el Instagram de mi director aquí. Ahí lo hay. A ver, vamos a anotar. Somi-tax. Se me cayó el lápiz por allá. No, yo lo anoté. Así Pero que lo voy ya, a escribir aquí. el espacio incluir entonces a las A las 8:30. a las 8:30. Ya. Super, ahí entonces vamos a ver si hacemos alguna historia para Muchas gracias. oír lo Bueno, de todas que maneras, muchas necesiten. gracias por la invitación. Ojalá venga alguien igual de simpático. Pero Sí. que no sea tan niño. No, pero yo le dije inmediatamente a Rodrigo, pero quizás mañana podemos probar con otro. Ah, Bueno, y muchachos, los liberamos. De nuevo, doblemente gracias por aceptar la invitación y otra vez, muchas gracias por ese regalo que nos hicieron el día del aniversario, de verdad que estuvo bacanísimo. Así que, bueno, ahí quedaron en un rinconcito de nuestro core para Para el siempre. próximo año también nos vemos entonces. gracias. Además, Sí, bueno. Ojalá no haya gotera nomás. Ahí vamos a ver qué hacemos para ir mejorando y haciendo todo más redondito. bueno, pero era lo que había y resultó súper bien, así que No, por supuesto. ya niños, jóvenes, muchachos, Gise, querida, Tuco que está ahí en los controles en off. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Como siempre les recuerdo que esta entrevista después queda alojada en nuestra cuenta de YouTube, bueno, y aquí mismo también, para los que no la vieron o llegaron atrasados. Y nos vemos mañana, pues, que ya no es sorpresa porque como ya avisamos, mañana nuevamente nos repetimos el plato con Santiago Klesmer Band, pero esta vez en YouTube, Twitch y Facebook, analizando o reaccionando, conversando sobre uno o varios videos de la banda. Así que eso, muy buenas noches, nos vemos. Muy buenas noches, muchas gracias. Chao. Que descansen. Chao. Saludos, Silvia. Abrazos.